Éxodo 26:30. Dios le dice a Moisés: y alzarás un tabernáculo conforme a la medida que te fue mostrado en el monte. Dios siendo específico en todas sus instrucciones. Las medidas del tabernáculo tienen algún mensaje. ¿Menciona la Biblia en el Nuevo Testamento al tabernáculo o es algo solamente histórico? Las cortinas, ¿de qué nos hablan? El oro, la plata, la madera, ¿tienen algún significado para nosotros? ¿Tendrán lecciones espirituales este tabernáculo que pueda mostrarnos en el tiempo presente? ¿Será el tabernáculo algo que servía solo para Israel o también para nuestro tiempo actual, para la iglesia de hoy en día? Es importante que lo veamos a la luz de toda esta enseñanza sobre el tabernáculo de reunión. En realidad, todas estas preguntas es para que recapacitemos, para que pensemos cuánto conocimiento tenemos sobre el tabernáculo. Muchas veces hemos pensado que por ser del Antiguo Testamento, ya el Antiguo Testamento está anulado o ya dejó de funcionar. Y todas estas preguntas las hemos hecho porque es importantísimo que entendamos el por qué fue erigido el tabernáculo bajo la mano poderosa de Dios a través de Bezalel, que era el sobrino de Moisés. Bezalel era el sobrino de Moisés y ve qué tremendo. Solo tenía 13 años de edad. Y con estas preguntas, ¿será ya histórico? ¿Será una cosa que tocó nada más al pueblo de Israel, que está bajo la ley, que no nos compite, que no nos enseña nada? Yo creo que si pensamos así, debemos de analizar más la Escritura, porque es a través del tabernáculo que podemos ver la esencia del Señor Jesucristo. Pero no solo ver la esencia de Él en cada elemento del tabernáculo, los altares, las cortinas, los sacrificios, las vestiduras sacerdotales, tanta maravilla de revelación de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Ves qué importante es someternos a estas preguntitas? ¿Cuánto nos enriquecemos si podemos apreciar y ver lo que es el tabernáculo? Pero no solo veamos, oigamos lo que el Señor Jesucristo dice. Oigamos, la palabra no solo hay que leerla, hay que oírla. Veamos lo que el Señor nos dice en Lucas 24. Y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Qué tremendo amor, como dice la palabra, viendo ahí al Señor Jesucristo,
que era necesario que se cumpliese todo lo dicho por él, que estaba ¿dónde? Él dice que la ley de En la Moisés. ley de Moisés. En la ley de Moisés primeramente. Ajá. Segundo, habla de los profetas. Y tercero, habla de los salmos. De los y está salmos. hablando del Antiguo Testamento, todo. Ujú. Y está hablando el que cubre Antiguo y Nuevo Testamento, que El es Cristo Señor el Señor. Jesucristo. Ujú. De él fue que escribió Moisés. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, como dije hace un momento, amor, la riqueza, cómo se enriquecería nuestra vida en el Señor Jesucristo si pudiéramos verlo desde que fue revelado en el tabernáculo. Es el mensaje de salvación, de la vivencia del Hijo de Dios profetizado a Israel desde el tiempo de Moisés. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando hay muchas personas que piensan que es historia nada más? Que el Antiguo Testamento fue abolido. Hay muchas personas que piensan así. Yo creo particularmente, yo pienso que es error. Porque sacar del contexto bíblico, del gran libro, de los Sagrados Escritos, partes fundamentales donde se muestra toda la vida, toda la obra de la cruz, La obra de redención. toda la obra de redención. Entonces yo creo que por falta de conocimiento muchas veces se cometen este tipo de Es errores. como una enseñanza ahí dejada de ladito, Bueno, ¿verdad? Como empolvadita. Para algunos, lamentablemente en ese particular, no tiene poder la palabra en ese aspecto. Porque piensan o han oído el mensaje de que el Antiguo Testamento o muchas cosas del Antiguo Testamento fueron abolidas. Bueno, una que Entonces, sí hubo abolida. hay que aclarar ahí. Sí, una que sí fue abolida fue el orden de los sacrificios, la matanza de animales. Porque Cristo vino a hacer la ofrenda perfecta. Exacto. Entonces, lógicamente, ahí sí queda para el Antiguo Testamento. Aunque hay enseñanza en cuanto a las matanzas de los animales, porque habían 5 ofrendas, 2 de olor grato. ¿Y en qué me ayuda eso, pastora? ¿En qué me ayuda a saber qué ofrenda hubo? Solo ahí podemos entender el pensamiento del Padre Dios, de cómo establece todo ¿cómo se puede decir, mi amor? Un esquema, un plan, un proyecto de salvación, cómo Dios empezó desde la profecía que se le dio a Eva, la simiente de la mujer aplastará la cabeza Correcto. del enemigo. Desde ahí el Padre empieza a hacer todo el proyecto de salvación, pero ya lo establece en el tabernáculo. Yo diría que era una forma mostrada claramente, contundentemente para el pueblo de Israel, porque todo en el tabernáculo, todo, desde las cortinas, las tablas, ¿Te acordás los la serie que hicimos hace un tiempo atrás? Sí, tremendo. Porque podemos, gracias a Dios, por la tecnología, poder que usted ingrese al tabernáculo. Fue nuestra primera serie de Diamante, en que ustedes y nosotros entramos al tabernáculo pieza por pieza, y fue una suma bendición. Pero vamos a seguir con la bendición y aprovechándonos también de la tecnología. El tabernáculo en sí, la parte que era cubierta por piel de tejón, que se veía oscuro, que se veía feo en el desierto, y está profetizado en Isaías 53. Le veremos, mas no le desearemos. Mas sin hermosura para que no lo deseemos. ¿Verdad? Es que Jesús tiene que ser, amado televidente, experimentado en su vida. Y cuando hablas, perdóname, amor, cuando hablas de que le veremos mas sin hermosura, está hablando de la obra de la cruz, que no es nada hermoso. Si la matanza de un animal en el Antiguo Testamento no era nada hermoso, muchísimo menos iba a ser la muerte del Hijo de Dios en toda la obra de la cruz, lo que él vivió, lo que él sufrió, lo que él experimentó.
Sin embargo, esa obra tiene que ver con la cortina, la cubierta de tejón. Exacto. Que no es nada hermoso, pero lo que se encierra, Era oscura, se confundía entre la arena del desierto. lo que se encierra allí es la maravilla de la gracia de Dios. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso muchas veces, retomando la pregunta de eso, ¿por qué muchas veces no ponemos atención, no nos interesa, o pareciera que eso ya no tiene que ver con respecto a nuestro tiempo? Claro que tiene que ver, más que nunca. Más que nunca. Y sigue teniendo que haber, teniendo que haber. Claro, porque está vivo. Toda la palabra es viva. Toda la palabra es viva. Y allí en en el tabernáculo, todo lo que se habla en el tabernáculo, las cortinas, las cubiertas, los altares, todo, es que todo nos habla de la persona de Cristo. O sea, todo el tabernáculo nos está hablando de toda la obra de expiación, de toda la obra de Y habla redención. también de nuestras vidas. Es correcto. También habla de nuestras vidas. O sea que estamos inmersos allí en el mensaje del tabernáculo. Claro, claro. Pero para esto sí hay que escudriñar, hay que meterle años muchas veces de estudio. Y cuando no se tiene el conocimiento, entonces se puede pensar desde esa perspectiva. Es que ya no tiene significado para nosotros. Claro que lo tiene, absolutamente lo tiene. Es como decir que la obra de la cruz en el Nuevo Testamento no tiene significado para nosotros. Y yo no sé, tal vez sabes una cosa, amado amigo y hermano televidente, que conoces a Cristo, tal vez hace 10 años, 15 años, 6, 7 años. Con el paso del tiempo se va perdiendo esa frescura, esa pasión, ese anhelo por Él, porque oímos de oídas, nos contentamos con la salvación y ya nada más que ir al cielo. No. Hay demasiado que conquistar. Y el tabernáculo, ¿sabe una cosa? Aparte de que era el lugar donde caía la gloria de Dios, donde descendía la gloria de Dios, Sí, Señor. quiero decirle otra cosa, también habla de nosotros y habla del poder de Dios, porque era la parte del lugar santo, lugar santísimo, donde descendía la gloria de Dios, donde Moisés en el lugar santísimo, antes de establecer a Aarón, recibía profecía de los querubines y Moisés cantaba. Fue el primero que cantó, Éxodo 15. Ajá. Fue el primero que engrandeció el poder de Dios en Éxodo 15. Fue el primer cantor. Correcto. No estoy diciendo cantante. Cantor. Una cosa es un cantante y otra cosa es un cantor. Una cosa es un salmista y otra cosa es un hasán. Son cosas Correcto. diferentes. Pero vamos a mostrarte, como digo, con la gran bendición de la tecnología y que Dios nos ha bendecido con gente muy, muy hermosa y muy honesta. Pero ahora vamos a ver cómo era que era ensamblado, cómo se hacía, de dónde cogían la madera, todo eso. Veámoslo, por favor. Gloria a Dios. Ahí vemos Un acercamiento de lo que es el tabernáculo. la puerta de En 4 realidad, colores. Esa es la parte del atrio, todo lo que se está viendo allí en la parte del atrio. Para enseñanza vamos a levantar esas zonas cubiertas. Estaba hecho. Ahora comienza a verse el tabernáculo en realidad en esa parte. Estaba hecho de tablas de oro. Las tablas eran de madera de acacia, porque también tienen su mensaje de Cubiertas una de madera oro. especial. Nos hablan de la incorruptibilidad del Hijo de Dios. Y vemos que tenían argollas, ustedes lo vieron hace un momento, argollas que sostenían una barra. Esas tablas o placas hablan de la figura de las cosas celestiales. Los anillos nos están hablando también, gloria a Dios. Cada tabla tenía 3 anillos por donde pasaban las barras. Vea usted ahí esa barra central que entraba por las tablas de tabernáculo, que simboliza a Cristo Jesús y a nosotros. Nunca se sabe cómo fue doblada o cómo pudieron meterla. Tenía unas espigas, amor, de plata. Ajá. Las espigas del ensamble. Que esa plata nos está hablando. ¿Por qué plata? Nos habla, imagínense, nos habla de redención. Nos habla de la obra de la expiación. De la expiación.
¿verdad? estaban en la base, entraban a una base también de plata. Ahí nos está hablando de redención para usted y para mí. Redención para el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta cómo toca al pueblo de Israel y nos toca a nosotros como iglesia de Cristo? Ya todas esas tablas están estableciendo el mensaje de redención, el mensaje de salvación, el mensaje de la expiación, y toda eran de oro. Cubiertas de oro. Eran Correcto. cubiertas de oro. Sí, porque todo lo que era madera era de madera de acacia. Una madera especial, una madera muy dura, una madera que se podría decir que era como incorruptible. Claro. Y estaba hablando precisamente de la naturaleza del Hijo de Dios, como incorruptible. De su naturaleza humana. Correcto. Incorruptible. Entonces tomaban las tablas y las cubrían con oro. Pero había todo un tremendo proceso. Sí, obviamente. Yo creo que vamos a mostrarlo en algún momento. No, sí, tenemos que mostrarlo, porque es interesante, amados hermanos televidentes y todos esos tremendísimos estudiosos de la palabra, ¿verdad? Que podemos, repito como por tercera vez, podemos llevar estas imágenes para que ustedes vean cómo era ensamblado, cómo esas barras que unían las tablas por el centro significaba lo que dice el Salmo 91, las alas del Altísimo cubriéndonos. Ajá. Y ahora en lo que es nuestra experiencia, las alas del Altísimo cubriéndonos. Qué hermosa figura. Ajá. Qué hermosa figura. Y el ensamble de plata, lo mismo que la base de plata, nos habla de la expiación que iba a realizar el Hijo del Dios viviente a través del derramamiento de su sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, pastora, ¿y para qué me sirve esa enseñanza hoy a mí? Para Por mantenerte favor. con el altar encendido. Claro. Por favor, para hacernos entender que lo que antes fue figura, que lo que antes fue sombra, hoy es una realidad a través de la obra de la cruz del Calvario. Hoy es una realidad a través del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Hoy es una realidad donde nosotros debemos de ser ese altar, como bien decís, donde el fuego de Dios debe de mantenerse encendido y debe haber agradecimiento, bondad, honra, respeto a toda la que es la obra de la cruz y a todo lo que es la palabra de Dios. Precisamente vuelvo al principio de la palabra, que por qué muchos tienen esta parte como olvidada, como de lado, como si fuera abolido. Y recordemos que Pablo le habla a Timoteo y le dice que toda la escritura, absolutamente toda, ahí incluye la tilde y toda la escritura es útil para enseñar, útil para redarguir, para instruir para en justicia, para instruir, para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Toda la escritura. Toda. No dice Pablo, Timoteo, solo el Nuevo Testamento instruye, redarguye y te enseña. No. Toda la escritura fue dada por el Señor y toda la escritura es útil para enseñar. Y para poder entender, hermanos, porque tenemos a veces, yo sé que ustedes no, pero vieran que nosotros a veces tenemos que luchar un poquitito así con nuestra iglesia, ¿verdad? Porque a veces oímos de Jesús y oímos lo que hizo y lloramos a veces. Pero saber el plan de Dios para usted, para su vida, para ayudarte a cambiar tu parte mental, renovación de la mente, renovación emocional, que te libra de enfermedades, como lo hemos enseñado otras veces. Todo eso es tan importante entender cómo Dios lo planeó. Bueno, desde que el Cordero fue inmolado, mi amor, antes de la fundación del mundo. Así es. Por eso, qué importante eso que estás diciendo. Jesús dijo en cierta oportunidad, mirad cómo oís. No dijo mirad cómo escucháis. Porque una cosa es el oír y otra cosa es el escuchar. Por eso la Biblia nos hace tanto énfasis en que Moisés, por ejemplo, oyó. ¿Qué oyó? La voz de Dios para hacer lo que Dios le estaba indicando. No se podía salir
ni una micromilésima de las medidas del tabernáculo, de lo que Dios le estaba diciendo. Exactamente. Entonces es tan importante entender y aprender a oír, porque cuando oímos estamos, lo que quiere decir, y viene de una palabra hebrea que se significa shemai, que quiere decir oír atentamente para obedecer. Pero el escuchar es diferente, el escuchar es estar oyendo sonidos que no entendemos. Y hay cantidad de pueblo que oye sonidos que no entiende. Y por eso, al no entender, sacan de la Biblia lo que está vivo. Sacan de la Biblia como por ejemplo enseñanza tan vital como esta. Porque han escuchado y escuchado y escuchado y oyen sonidos solamente. No entienden. No han entendido. Mucho menos si no hay conocimiento no se puede entender. Por eso es importante que usted oiga lo que Dios le está diciendo a través de sus pastores, a través de los ministros. Oiga lo que Dios le está diciendo a través de este programa. Y que recuerde que Dios le ve. ¿Cómo está usted oyendo? O está escuchando o está oyendo. Depende de usted. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver otra parte de lo que significaba la parte interna del tabernáculo y cada mueble y cada detalle que nos habla de nuestro amado, precioso Yeshua, el Señor Jesucristo. Y digo Yeshua porque es el nombre en hebreo, no es que, ay, pero solo ponen el tabernáculo, ¿será que son de esto? ¿Será que son del otro? ¿Qué? No, somos cristocéntricos y con toda nuestra locura y pasión porque Él está vivo, ahora como sumo sacerdote. Amén. A la diestra del Padre. Gloria al nombre de Jesús. Veamos lo que sigue aquí, se los vamos a ir compartiendo a todos ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una panorámica de lo que eran las tribus apostadas alrededor del tabernáculo. Que también hay una gran enseñanza ahí. Vean la cruz. Eso es precioso. Dentro del tabernáculo, ahí estaba manifestada la cruz. Eso y es Moisés precioso. la vio, Moisés lo entendió. O sea, lo que estamos exponiendo, iluminándonos. Exponiéndole a ustedes. Exponiéndole a ahí ustedes está el altar de bronce. Lo que es la disposición de los diferentes objetos sagrados que nos hablan de la cruz. Ahí está el altar de bronce en primer lugar, luego sigue el lavacro, luego la puerta, luego el candelabro de oro. A la derecha del lugar santo está la mesa de los panes. Luego vamos a ver lo más inmediato al lugar santísimo, el altar del incienso. Y dentro del altar del incienso, o lo que divide el lugar santo del lugar santísimo, el velo, para ingresar al lugar santísimo donde estaba el arca. Aleluya. Y el propiciatorio. Aleluya, aleluya. Ahí está la cruz clara en lo que era desde el patio del tabernáculo, el atrio, hasta el lugar santo. O sea, qué importante es entender que, y esto es una ayuda visual muy tremenda para todos nuestros amados televidentes, que podamos entender que aún la disposición de todos los objetos sagrados en el tabernáculo, amor y amado televidente, están hablando de la cruz. Todo. O sea, todo apuntaba a la obra de redención. Mire qué tremendo. Quizás usted esto no lo sabía y se lo estamos poniendo de manera bien visual, bien clara, que todo de principio a fin en el tabernáculo de Moisés, el orden de los altares, el orden de cada objeto sagrado, coronándose con el arca al final, nos habla de su posición, nos habla de una forma de cruz. Porque nos estaba hablando de la obra de redención, de la obra expiatoria, de la obra expiatoria por usted y por mí que Cristo iba a establecer en la cruz del Calvario. Mi amor, en este tiempo que sobra podés hacer un llamado a todos aquellos que quieran disfrutar de lo que es la vida de Cristo en sus vidas. Nos queda un minuto. Felizmente. Mire, usted que nos está viendo, allí en casita o en cualquier parte del mundo, póngase de acuerdo conmigo, haga esta oración simple y sencilla, pero hágala con fe. Y dígale: Padre, te doy gracias por Jesucristo tu Hijo. Te doy gracias por el plan de redención mostrado no solamente en el tabernáculo de Moisés, sino en la obra de la cruz. Sí, eterno, sí, Señor. Yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador, y declaro que el derramamiento de su sangre me limpia ahora de todos mis pecados.
Me declaro hijo e hija de Dios por la obra de la cruz y porque su redención es gratuita por su gracia. Le bendigo si usted ha hecho esta oración y escríbanos, póngase en contacto con nosotros. Usted va a ver allí las direcciones, las redes sociales y todo eso para saber lo que Cristo ha hecho en esta hora a través del Espíritu Santo por usted, por su casa, por su familia. Será un placer saber de usted. Y recuerda, Dios te ve. Y recuerda, Dios te ve.